espacio fue creado con el propósito de facilitarles a los periodistas herramientas y conocimientos, sobre todo en los sectores de energía, vías y telecomunicaciones, sectores, pues, como ustedes saben, donde opera la compañía, pero además de otros temas que han tomado mucha fuerza en la agenda global. En esta primera sesión hablaremos de los bonos verdes, uno de los instrumentos clave en las finanzas climáticas para fomentar la sostenibilidad en los mercados de capitales. Para ampliar el tema, nos acompaña hoy Ana María Ochoa, especialista de financiamiento del Grupo ISA. Ella es administradora de negocios de la Universidad EAFIT de Medellín y máster en mercados financieros de la Universidad de Barcelona. Tiene más de 19 años de experiencia en banca de inversión y en áreas financieras y administrativas. Luego de la presentación de Ana María, abriremos una sesión de preguntas. Los periodistas que quieran participar pueden poner su nombre y el medio al cual pertenecen en el chat y se les irá dando la palabra en el orden en el que la hayan solicitado. Les pedimos por favor mantener los micrófonos y cámaras apagadas en la primera parte de la sesión. Y bueno, sigamos adelante con Ana María. Antes de comenzar, también es importante destacar que este es un ejercicio académico y Ana María es una facilitadora, más no es una vocera de la compañía en este tema en particular. Ana María, adelante, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días. Me alegra muchísimo ver como tanta gente que además no es de mi área, sino que le puedo transmitir información sobre las finanzas, que es una parte que me apasiona, exactamente. Y me encanta que también le dediquen un ratico de tiempo a profundizar en este tipo de temas. Es muy chévere que quieran profundizar sobre este tipo de información y de cosas que están hoy en día en todo su furor y es la actualidad que estamos viviendo en el tema financiero. Para comenzar, les voy a mostrar aquí la presentación. Denme un segundito, por favor. Cata, por favor, confírmame que sí la estén viendo. Sí, Ana, adelante. Perfecto. Hoy les quiero hablar, como les comentaba Cata, sobre un instrumento financiero que hace parte de las finanzas climáticas, que son los bonos verdes. Hoy en día, los bonos verdes son un instrumento clave para financiar activos que sean compatibles con una economía baja en carbono, que como les decía ahorita, es algo que está en todo su furor, es algo que tenemos que empezar a mirar y que tenemos que continuar mirando, sobre todo por el mundo en el que estamos viviendo, porque definitivamente con todo lo que nos está pasando, tenemos que transformar este mundo y por un instrumento como los bonos verdes es un facilitador para poder llegar a este tipo de inversiones y poder hacer cambios grandes en este mundo. La agenda de la que les voy a comentar el día de hoy vamos a hablar un poquito de bonos verdes y financiación sostenible, sobre el mercado de bonos en Latinoamérica y el Caribe. Les voy a hablar un poquito de la experiencia del Grupo ISA y ya dejamos un espacio para las preguntas y ya respuestas por parte nuestra. Entonces, bueno, para entrar ya en materia, ustedes se preguntarán, ¿qué es un bono verde? ¿Y qué diferencia tiene un bono verde con un bono común? ¿No son lo mismo? Pues les cuento que un bono verde es un instrumento de deuda donde la gran diferencia que tiene con un bono común es la destinación de los recursos. ¿Por qué? Porque estos recursos se deben usar para financiar proyectos que sean amigables con el medio ambiente. Es ahí donde vamos a encontrar esa gran diferencia entre un bono verde y un bono común. Al proceso de emitir un bono común, o sea, cuando un emisor va a hacer una emisión de un bono común, si le adiciona a ese proceso una definición y una certificación de ese componente verde, lo puede convertir en un bono verde. Para considerarse verde, estos bonos tienen que estar alineados con algo que en el mercado la gente escucha y son los principios de bonos verdes. Pero me van a preguntar, ¿y qué es un principio de bono verde? Entonces, los principios de bonos verdes, para que sepan qué son y de dónde salieron, son unos principios que fueron publicados en el 2014 por ICMA, que es la International Capital Market Association,
y son a los cuales los emisores les deben poner mucha atención en este tipo de emisiones. Estos principios son el uso de los recursos provenientes de la emisión, que es la principal diferencia con los bonos comunes, un proceso de evaluación y selección de proyectos que debe ser de una forma clara y transparente, y ahí es donde a veces los emisores encontramos un poco la dificultad para poder hacer que nuestros bonos sean verdes. La administración de los recursos, que preferiblemente debe ser en subcuentas y cuentas marcadas dentro de la organización, porque parte fundamental para un inversionista o para las personas que están verificando este tipo de bonos verdes es que los emisores puedan decir exactamente cómo se transaron, o sea, dónde están los recursos, dónde llegaron, cómo se gastaron, y que sí vayan a la destinación específica verde. Y por último, los reportes periódicos. Estos reportes periódicos se dan en dos partes, uno preemisión y otros postemisión. Los postemisión es donde se rinden las cuentas del uso de dichos recursos y de la evolución de los proyectos que son financiados. Y asimismo también dentro de los reportes se ponen indicadores a los emisores. Aquí en estos informes post emisión también se le tiene que hacer seguimiento a esos indicadores establecidos. Entonces, en conclusión, viendo como toda esta parte, como les estaba diciendo, se debe contar también con una revisión externa que es independiente, que esta revisión externa la puede hacer, mejor dicho, muchas compañías, como pueden ser calificadoras, pueden ser firmas de auditoría, porque para realizar esta emisión verde hay varios tipos de revisiones. Puede ser un dictamen o opinión independiente, puede ser por medio de una verificación, puede ser por medio de una certificación o puede ser por medio de una calificación. Eso dependerá de la profundidad que uno quiera de pronto reportar al mercado o que el mercado exija para este tipo de emisiones. Entonces, ahora sí, como recogiendo todo lo que les acabo de decir, lo más importante que nos tiene que quedar en este momento es que un bono verde es diferente a un bono común, principalmente por su destinación, y que es muy importante que se alinee con los principios de bonos verdes, que también se llaman Green Bond Principles en inglés, y que hay varios tipos de revisiones externas. Aprovecho también la oportunidad aquí para hablarles un poquito de los bonos de carbono, porque como financiera a veces veo que en el mercado o cuando hablo con personas confunden un poco los bonos de carbono o los certificados de carbono con este tipo de bonos verdes. Un bono de carbono es solamente un certificado que equivale a la reducción de 1 tonelada de CO2 de la atmósfera. Y estos certificados, que creo yo que son mal llamados bonos de carbono, sirven es para mitigar la huella de carbono, pero no tienen nada que ver con instrumentos financieros de deuda, que son los que se usan para financiar o refinanciar los proyectos. Bueno, revisando como un poquito de historia de cuando comenzaron a hablar en el mercado sobre estos instrumentos, encontramos que en el 2007 la banca de inversión europea emitió un bono llamado Conciencia Climática por 600 millones de euros. Se usó para 14 proyectos de energía renovable y de eficiencia energética. Aunque los bonos verdes representan solamente un 0.6% del mercado global en el 2019, se han emitido 257.000 millones de dólares, que de todas maneras es una cifra significativa. Y la tendencia sugiere a que para el 2020 se den emisiones que estén por encima de los 350.000 millones de dólares. O sea que ahí ustedes se van dando cuenta del orden de magnitud y del desarrollo que está teniendo este tipo de instrumento. En América Latina y el Caribe, Brasil ha sido el que más ha aportado en las emisiones en el mercado primario en el 2019, representando un 38% de la emisión total.
seguida por Chile con un 21% y México con casi un 13%. Estas emisiones que se han dado en el 2019 han sido principalmente, o sea, su uso ha sido principalmente dirigido al sector de energía, a construcción verde, a transporte y luego a otros sectores que son, por ejemplo, como agua. Al momento de pensar uno como emisor que quiera hacer una emisión verde, lo primero que tiene que revisar son los sectores elegibles, o sea, qué dentro de mis proyectos puede calificar como un bono verde. Entonces, existen muchas taxonomías en el mundo porque hoy en día hay muchas publicaciones de cuáles son las taxonomías en las cuales uno se puede basar para hacer una emisión de bonos verdes, pero en términos generales, estos que les muestro aquí son los sectores elegibles. Entonces, el sector de eficiencia energética, que como ustedes saben, en el caso nuestro, nosotros apuntamos es a ese, transporte limpio, agricultura, producción, manejo eficiente de aguas o todo el tema que tenga que ver con medio ambiente, con restauraciones de hábitat, residuos metano, manejo de desechos, tratamiento de aguas residuales, captura y reciclaje. Esto es una parte muy importante que debemos revisar los emisores y yo creería que aquí es donde está la dificultad de cuando uno va a etiquetar un bono como verde, porque muchas veces los emisores pueden no verse en alguno de estos sectores elegibles, pero les aseguro que todos hoy en día, casi todas las organizaciones del mundo, estamos pensando en nuestras estrategias de sostenibilidad, de temas ambientales, y podemos revisar. A veces no es tan obvio como, por ejemplo, decir yo construyo una granja solar o soy de las personas que construyo temas eólicos, que es muy fácil y ya entran directamente dentro de estos sectores elegibles. Entonces, como emisores sí debemos a veces revisar porque a veces creemos que estamos por fuera y no, en realidad sí podemos aplicar a este tipo de sectores elegibles. Bueno, antes de hablarles un poquito sobre las expectativas de los inversionistas, creería que una de las preguntas que uno se debe hacer es ¿quiénes son los que pueden emitir este tipo de bonos y quiénes los pueden comprar? Pues hoy en día los pueden emitir instituciones públicas y privadas, es decir, cualquier empresa, gobierno, institución. O sea, hoy en día este mercado está abierto para cualquier tipo de emisor, desde que cumpla con estas características que les he estado comentando durante la presentación. ¿Y quiénes los pueden comprar? Los pueden comprar inversionistas institucionales, corporativos y hasta personas naturales. Obviamente, cuando hablo de personas naturales, normalmente son cuando los bonos son de menor plazo, cuando tienen de pronto características especiales, pero cualquier persona o cualquier institución puede comprar este tipo de bonos. Entonces, un inversionista, ¿qué es lo que revisaría en este tipo de emisiones? Revisaría exactamente lo mismo que un bono común, pero le adicionaría un par de cosas. Entonces, por ejemplo, deben tener una calificación crediticia otorgada por una agencia calificadora, que eso es lo que sucede normalmente con un bono común. El precio debe ser comparable. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a comprar un bono, debe saber cómo lo va a pricear, o sea, cuánto necesita de rendimiento de ese bono para poder comprarlo y meterlo dentro de sus portafolios. Buscan que tengan una alineación a los estándares internacionales. Por ejemplo, en este caso, que estén alineados con los Green Bond Principles o los principios de bonos verdes. Buscan transparencia en sus inversiones, en este caso con respecto a los marcos verdes. O sea, cuando uno está vendiendo un bono verde, cuando uno está emitiendo un bono verde, debe ser muy transparente en dónde se van a usar esas inversiones para que el inversionista quede completamente tranquilo de que sí está comprando un instrumento que está dirigido para temas de mitigación del cambio climático. Que las cuentas, que cuente, perdón, con una revisión externa independiente que sea pre y post emisión. Siempre la pre debe existir, la revisión pre-emisión, y la revisión post-emisión normalmente se usa hasta que se terminen de usar los recursos.
Ya lo que sucede ahí es que la compañía comienza a dar información sobre las inversiones que hizo, sobre los proyectos, hasta que se finalicen estos bonos verdes. Adicionalmente, un inversionista espera que el emisor muestre durante toda esa vida del bono los impactos tanto cualitativos o cuantitativos de los activos que se están financiando. Bueno, como emisores podemos obtener los siguientes beneficios. Hoy en día un bono verde es un producto innovador que se ajusta al activo. ¿Qué quiere decir? Que uno puede emitir, por ejemplo, los activos nuestros que son de infraestructura y son de largo plazo, un bono verde calza perfectamente con nuestro tipo de activos. Podemos atraer más inversionistas. Eso hace que digamos, en una subasta haya ese sentido de oferta y demanda y haya de pronto una presión a la baja en ese valor de ese bono que puede ayudar a los emisores. Refleja una responsabilidad ambiental. ¿Qué quiere decir? Hoy en día las compañías estamos muy enfocadas en temas sostenibles y este tipo de instrumentos muestran la realidad de que estas compañías en verdad están pensando en temas sostenibles y no solamente es un tema de estarlo diciendo en un papel o en un requerimiento, sino que los bonos verdes demuestran que en verdad hay una responsabilidad ambiental. Potencializa el valor de la marca, pues obviamente este tipo de emisiones ayudan reputacionalmente a las compañías y a la marca. Y se está colaborando con un desarrollo de un mercado que tiene un potencial de crecimiento supremamente grande, porque con esta tendencia mundial a la sostenibilidad, hoy en día hay muchas compañías o inversionistas que tienen portafolios restringidos únicamente para temas que sean verdes, sociales o sostenibles. Entonces, con este tipo de emisiones estamos ayudando a ese desarrollo de este mercado que tiene un potencial muy grande. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que se necesitan requerimientos de reportes adicionales que no se tienen en un bono normal, en un bono común, que hay algunos costos relacionados con estos servicios de verificación que podría uno creer que le está incrementando el costo, pero también debe tener uno en cuenta que en la realidad, proporcionalmente a una emisión, no golpean directamente una emisión, pero se deben tener en cuenta. Y la destinación exclusiva de los fondos, que eso a veces es una restricción. ¿Por qué? Porque cuando uno emite un bono común, entra a la caja y se puede usar en cualquier momento y en cualquier proyecto. Cuando uno emite un bono verde, esa destinación es exclusiva y, como les decía al principio, tiene que estar reservada en subcuentas. Entonces, uno no puede, como emisor, estar gastándose la plata en cualquier otro proyecto que no sea el específico que pusimos cuando se hicieron este tipo de emisiones. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre el mercado de los bonos en Latinoamérica y el Caribe. Con el fin de mostrarles un contexto más amplio, les hablaré sobre las principales características de los bonos verdes en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, este mercado comenzó más o menos en el 2014 con una emisión hecha en Perú y en la medida en que han pasado los años han entrado al mercado muchos más países de Latinoamérica, como los ven aquí en la gráfica del lado izquierdo. Ya en el 2015 entró Brasil y México, luego ya también entró Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile y Uruguay. O sea, ahí ven el potencial de crecimiento de este tipo de mercados que existen hoy en día. Si revisamos por tipo de emisor, al comienzo estas emisiones eran impulsadas principalmente por bancos de desarrollo, pero hoy en día son emitidos por instituciones públicas o privadas. Como ustedes ven ahí, ya empiezan a haber mezcla de que no solamente es un solo tipo de emisor, sino que miren, por ejemplo, la barrita de Brasil, ya son muchos los emisores, ya son bancos de desarrollo, son corporativos no financieros, son entidades respaldadas por el gobierno. Y así se van a dar cuenta que está creciendo en todos los países. Y en Colombia, aunque ustedes ven ahí solamente el corporativo financiero y bancos de desarrollo,
ya empiezan a darse cuenta que también hay corporativos no financieros. El soberano también ha estado diciendo que próximamente de pronto saldrá con emisiones verdes. Entonces todo esto, como les digo, es un potencial de desarrollo que se ve aquí. Con respecto al uso de los fondos, el principal uso de los fondos de estos recursos ha sido el sector de energía, seguido por el uso de la tierra y el transporte. Yo creería que esto ha sido así porque es como la parte más obvia, o sea, cuando uno comienza a ver los bonos verdes, dice, pues obviamente los que deben emitir estos son los que tienen granjas eólicas, perdón, granjas solares, que tienen parques eólicos, que son como temas obvios. Pero también como este mercado se ha estado desarrollando y como les decía al principio, hay que mirar el tema más profundamente y no solamente dirigirse a al uso de los fondos más obvios. Ya se empiezan a ver otro tipo de cosas que pueden empezarse a meter dentro de este uso de los fondos. Con respecto a plazos, el mercado, como es un mercado relativamente incipiente, lo más común ha sido emisiones entre 5 y 10 años, pero también en las tendencias que estamos viendo ya en este año y lo que les contaré ahorita más adelante, ya estamos viendo en emisiones que pueden llegar hasta los 20 años. ¿Por qué? Porque estos bonos calzan perfectamente con los proyectos de, por ejemplo, empresas de infraestructura como la nuestra. Bueno, como líderes en la región, en la emisión de bonos verdes, les quiero traer como ejemplo las emisiones realizadas o sea, la experiencia que tiene el Grupo ISA en este tipo de emisiones hasta el momento. Entonces, nosotros hemos tenido hasta el momento 2 compañías que han hecho emisiones de bonos verdes. ISA CETEPI es una de nuestras compañías brasileras que es responsable de transmitir el 24% de energía generada en Brasil, que tiene una presencia en 17 estados, o sea, es una compañía grande en Brasil y es responsable por más del 90% de la carga de energía en el estado de Sao Paulo. Fue la primera compañía de transmisión en emitir bonos verdes en Brasil en el año 2018. Los proyectos que se estaban financiando con esta emisión ayudaban al aumento del potencial de transmisión de energía y se consideraban verdes porque aumentan la disponibilidad del sistema de transmisión para energía renovable, en este caso eólica, solar, biomasa, entre otras. A la empresa, quien le dio su second opinion, su secondary opinion, fue Citaui, que es otra compañía brasilera reconocida internacionalmente en este tipo de certificaciones, y la emisión en su momento fue por 621 millones de reales, con un plazo de 7 años, y la demanda que tuvimos en esa emisión fue de 2.87 veces lo que se ofreció. Fueron debentures de infraestructura y fueron bajo la ley local, o sea, bajo la ley brasilera. Otra de nuestras compañías es Consorcio Transmantaro, que está ubicada en Perú, que también es un negocio de transmisión de energía del Grupo ISA. Realizó una emisión de bonos verdes, pero esta vez sí fueron bonos internacionales, 144 ARGs bajo la ley Nueva York, y los proyectos ayudaban al aumento del potencial de transmisión de la compañía y eran considerados verdes pues porque reducían el consumo de combustibles fósiles debido a que dejan entrar al sistema de interconexión energías verdes que son hidroeléctricas y eólicas. En ese caso, quien calificó esa emisión fueron Standard & Poor's y Moody's. La emisión fue hecha en el 2019 y fue por un monto de 400 millones de dólares a 15 años y tuvimos una demanda de 5.7 veces el monto ofrecido. O sea, creo que son 2 experiencias muy importantes dentro de esta alternativa de financiamiento hechas por el Grupo ISA. Bueno, por último, les quiero contar cómo cuando uno es emisor o cuáles son los retos e ideas como finales después de todo lo que les he contado. Entonces, ser parte del desarrollo del mercado es un tema muy importante. Como les digo, es un mercado incipiente, es un mercado que tiene mucho potencial.
ese es un gran reto, de verdad, seguir por esta línea de financiamiento verde. No es necesario estar en un sector tradicionalmente verde, como les decía, de pronto hay muchas compañías que no quieren o de pronto no se ven reflejadas porque creen que esto es un tema muy obvio, pero con todos los temas de sostenibilidad que se están manejando hoy al interior de todas las compañías, estoy segura que esto va a ayudar a pensar que no debemos ser un sector tradicionalmente verde, sino volvernos verdes de alguna manera. Debe ser parte integral de la sostenibilidad. Esto no es un tema solamente por mejorar la marca, por reputación, por dejarlo en un papel. Esto es un tema que se tiene que convertir en el ADN de las compañías. Las compañías hoy en día tienen que tener una estrategia de sostenibilidad que de verdad sea integral y que adicionalmente este tipo de instrumentos ya no solamente deben ser pensados por un área financiera en las compañías, sino que también debe estar acompañado de diversas áreas, como por ejemplo las áreas de sostenibilidad. Se deben considerar que en los cronogramas, cuando uno va a hacer una emisión de este tipo, debe tener en cuenta el tiempo que se toman esa verificación, esa certificación que se debe hacer para poder emitir este tipo de instrumentos. Se deben incluir estos costos en los presupuestos. Como les decía, no son representativos frente al costo de la emisión, pero sí es importante tenerlos en cuenta porque de pronto para emisores más pequeños sí puede impactar de alguna manera, pero estoy segura que para emisores mucho más grandes esto no trae un impacto significativo. Se debe tener muy bien organizado cuál va a ser la manera de administrar estos recursos de manera independiente, porque vuelvo y les digo, para los inversionistas es muy importante que el emisor tenga la capacidad de demostrar que tiene estos recursos en subcuentas o que le tiene un seguimiento permanente para el uso de estos recursos y no se vayan a ir destinados a ningún otro proyecto o a ningún otro activo que no sea el que se está vendiendo subyacente a este tipo de emisiones. Se deben tener en cuenta el requerimiento de los reportes periódicos adicionales, porque sí hay información que hay que estar construyendo y de la cual hay que estar pendiente durante la vida de los bonos, que es adicional a una emisión normal. Se debe también, o sea, hoy en día es un poco difícil ver un beneficio económico porque no es fácil de cuantificar, pero estoy segura que de todas maneras sí trae beneficios económicos. El hecho de demostrar que la compañía está pensando en temas verdes, los inversionistas miran las compañías de otra manera y esto sí debe traer a la final beneficios. Y en la medida en que se vaya desarrollando el mercado, esperaríamos que estos beneficios sean todavía más fáciles de cuantificar. Se amplía la base de inversionistas porque como hoy en día ya hay compañías que tienen restricción de sus portafolios o de sus fondos para inversiones que tengan que ver con los temas de sostenibilidad, entonces esto nos amplía muchísimo esa base de inversionistas y adicionalmente se debe fortalecer también al interior de las compañías el proceso de relacionamiento con inversionistas, porque ya este tipo de inversionistas son un poquito más calificados en este tema de sostenibilidad. O sea, ya no son el inversionista tan clásico que solamente de pronto mira el tema el tema financiero, sino que ya son equipos que tienen que estar mirando algo mucho más amplio, no solo lo financiero, sino que ya también van a pasar a todos los temas que están, como les digo, hoy muy de moda, pero de moda bien, de temas ASG. Bueno, muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Espero que esta información haya sido muy útil y les ayude porque yo sé que ustedes cubren, muchas de sus noticias tienen que ver con estos temas. Por eso me encanta como transmitirles este tipo de información, porque de verdad, como les decía al principio, es un tema que me apasiona, que me gusta, que cuando lo leo me gusta leerlo así como súper bien, que se transmitan las cosas como son. Quedo dispuesta a responder todas las preguntas que tengan sobre el tema y le doy la palabra a Cata o a Luz Adriana.
Ana María, muchas gracias por esa información, pues muy importante y sobre todo muy vigente en cuanto hay una inminente necesidad de descarbonizar la industria, como tú lo dices, y apalancar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pues eso digamos que es un claro compromiso que hemos adquirido las empresas con nuestros gobiernos. Comenzamos entonces con la sesión de preguntas. Le recordamos a los periodistas que quieran participar, poner por favor su nombre y el medio al cual pertenecen en el chat. Tendremos unos 15 minutos y les vamos a ir dando la palabra en la medida que vayan pidiendo, pues la vayan pidiendo. Tenemos ya la primera pregunta. Ana, pregunta Camilo Pizarro. Camilo, adelante, puedes por favor activar tu cámara y tu micrófono. Bueno, sí, muchísimas gracias. Primero que todo, buenos días. Mi nombre es Camilo Pizarro y yo tengo una pregunta. Dentro de la experiencia que ustedes tienen en el tema de los bonos verdes, ¿la tasa de interés suele ser mayor o menor que la tasa de interés de los bonos ordinarios? Mira, muy buena pregunta, porque creo que es la primera que siempre nos hacen en todas las reuniones que tenemos sobre bonos verdes. Eh, Cuando un inversionista va a tomar la decisión de su inversión y va a decir cuánta tasa va a poner en una subasta, por ejemplo, que nosotros por lo general hacemos todo por medio de subastas, él no muchas veces está viendo el tema del bono verde, o sea, lo calcula igual que un bono común con su rentabilidad, lo que está esperando para su portafolio. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de emisiones hoy en día? Que como esto es un tema de oferta y demanda, si entran muchos inversionistas y él necesita su papel, el solo hecho de esta subasta, de entrar oferta y demanda, él tiene que apretar un poquito más ese valor para que esa tasa sea un poquito más bajita y se pueda quedar con el papel. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Lo que pasa es que se supone que lo mejor sería que sí, si somos verdes, pues de pronto nos deberían cobrar un poco menos de tasa como emisores, pero los portafolios también tienen rendimientos mínimos y ellos también miran muchas otras cosas que hoy en día no se están viendo reflejadas en este tipo de emisiones. Entonces te podría decir que hoy en día en nuestras emisiones los beneficios en tasa se han dado más porque tenemos muchos inversionistas y por esa oferta y demanda y por quererse quedar con el papel, se ha bajado la tasa en estas subastas, pero más por efecto de subasta, pero no tanto porque el inversionista lo haga por ser verde. ¿Te quedó claro o quieres que te diga alguna, te profundice algo más? No, Ana María, muchísimas gracias. Muy Con claro. mucho gusto. Gracias. Gracias, Ana. Tenemos otra pregunta, Salomé Saldarriaga. Adelante, Salomé, por favor, activas la cámara y el micrófono. Buenos días. Buenos días. No, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Y mi pregunta es, tú hablabas como de las distintas instituciones que podían hacer emisiones de bonos. ¿Hay alguna diferencia en el manejo de los recursos cuando se trata, por ejemplo, de una institución financiera y cuando no? También te voy a contar. Resulta que cuando uno empieza a ver, por ejemplo, las emisiones en Colombia, te vas a dar cuenta que los principales emisores en este momento han sido financieros, o sea, ha salido Bancolombia, ha salido Bancoldex, fueron como los primeros que salieron. ¿Qué es lo que sucede? Y lo digo desde mi punto de vista como emisor, como de un emisor que trabaja en una empresa de transmisión de energía. Para ellos es más fácil a veces hacer este tipo de emisiones porque ellos capturan en el mercado de capitales un monto global y luego comienzan a distribuirlo en pequeñas cosas. Entonces ellos tienen un granjero que necesita una financiación para hacer un cambio del consumo de agua, el otro es para una construcción más verde. Entonces diría yo que para ellos es un poquito más fácil esta captura global porque los montos que salen en el mercado de capitales tienen que ser montos significativos y los pueden distribuir más fácil. Cuando hay emisiones que ya sí son dirigidas, como por ejemplo en el sector real, entonces, por ejemplo, has visto un Celsia que salió. Para un Celsia es muy obvio porque un Celsia tiene granjas solares. Entonces, para ellos es mucho más fácil. No estoy diciendo que sea pues supremamente fácil, pero es mucho más fácil
justificar esta emisión verde y destinarla, porque además esos proyectos valen mucha plata. Entonces, cuando tú ves emisores que de pronto son más pequeñitos, es donde está esa dificultad. Creo que ellos a veces van a tener que ir más bien a ese Bancoldex o a esa Bancolombia para que ellos que capturaron en el mercado esa emisión se la puedan, como quien dice, terminar de pasar a los pequeños que necesitan este tipo de financiación, pero no saldrían directamente al mercado de capitales. Pero es más un tema de la naturaleza del mercado de capitales y de los montos que se manejan en este tipo de mercados. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente mil gracias por tu presentación. Gracias a ti. Muchas gracias, Salomé. Me envían también, Ana, una pregunta vía chat. ¿Cómo se establecen los límites máximos para una oferta de bonos verdes? Ok. El tema de bono verde no me establece ningún límite máximo. El límite va relacionado es con el proyecto. Entonces, si por ejemplo mi proyecto vale 200 millones y es el que voy a financiar, vale, no, o sea, la financiación que necesita mi proyecto son 200 millones, estoy hablando hipotéticamente porque es mucha más plata, pero por ejemplo 200 millones de pesos me vale mi proyecto, entonces máximo yo debería salir al mercado a recaudar esos 200, porque como les decía, en el tema de bonos verdes yo tengo que demostrar que los recursos que capturo del mercado están dirigidos exclusivamente a ese proyecto. Pues no es lógico que si mi proyecto vale 100, yo salga al mercado a recaudar 200. Entonces ahí es donde está como la limitante, pero no es la limitante por el instrumento, sino por el activo subyacente que estoy financiando con este instrumento. Muchas gracias, Ana. Camilo, adelante, tiene una pregunta. Camilo Pizarro, una nueva pregunta. Adelante, Camilo. Listo, gracias. Bueno, Ana, ahorita que estabas respondiendo la pregunta anterior, a esta, me surgió una duda. Al momento de adjudicar los bonos, ¿se puede adjudicar un monto superior al valor inicialmente anunciado? O sea, ¿hay una sobredemanda? Sí, te voy a hablar de Colombia en este momento. En Colombia existe la posibilidad de que yo pueda salir al mercado y decir, voy a capturar en el mercado, o sea, voy a hacer una emisión hasta por 300 mil millones de pesos, pero voy a ofrecerles 200 y dejo una cláusula, por ejemplo, de sobreadjudicación de 100. Entonces, cuando yo hago la emisión y hago mi subasta, yo miro hasta los 200, estoy obligada a colocar dentro del mercado. Pero como yo dejé una cláusula de sobreadjudicación, tengo la posibilidad y tengo la potestad de moverme en esos 100 adicionales, pero más de 300 no puedo, porque yo sí tengo que ser muy clara en los avisos de oferta, donde digo cuál es el monto máximo al que voy a llegar y digo las características de voy a llegar máximo hasta 300, les ofrezco 200 y dependiendo de cómo yo vea las tasas y los montos que me están demandando, puedo usar esos 100 o para irme hasta los 300 o no me sirvió, las tasas están muy altas, solamente me quiero quedar con los 200, me quedo con los 200. Pero sí tiene que ser uno muy claro en los avisos de oferta, porque eso no es potestad del emisor en el momento de la subasta cuando vea este tipo de información, lo tiene que decir previamente. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Con gusto. Ana, me envían una pregunta que incluso pues me sirve a mí porque nunca había oído este término y es ¿qué son los bonos naranja y qué tienen que ver con los bonos verdes? Ok, dame un segundito. Yo saco aquí una partecita de mi pastel. Hoy en día se hablan, sobre todo en Colombia, se hablan de 4 tipos de bonos. Se hablan de bonos verdes, se hablan de bonos sociales, se hablan de bonos sostenibles y se hablan de bonos naranja. Entonces, la gran diferencia de estos 4 bonos, que no solamente existen, como les digo, los verdes y los naranjas, sino que hay 4 tipos de bonos. Entonces, los verdes son para temas de beneficios, proyectos que tengan beneficios ambientales. Los sociales son proyectos que benefician socialmente. Los sostenibles es una mezcla entre verdes y sociales, o sea, tiene la capacidad de tener los dos al mismo tiempo, está beneficiando ambos, ese proyecto está beneficiando ambos temas.
Y los naranja son los que hoy en día están buscando como fomentar esa economía creativa, que eso lo lanzaron como en el proyecto, creo que fue como en el gobierno de Duque, que se ha estado hablando mucho de eso, y es para proyectos que tengan que ver con propiedad intelectual, con conectividad, con talento. Entonces ahí es donde está la diferencia. La diferencia es en la destinación de los proyectos como tal. Bien, me preguntan, Ana, ¿cómo se hace el seguimiento a la ejecución de recursos y proyectos? Ok, la primera revisión que se tiene que hacer es el uso de los recursos. Entonces, por ejemplo, ISA emite los 300.000 millones de pesos y la primera revisión y lo primero que tiene que decir es cuándo terminó de gastarse esos 300.000 millones de pesos. Entonces, se los gastó en un mes, en 6 meses, en un año, se debe reportar. Normalmente, cuando uno hace una emisión, uno tiene que publicar dónde va a hacer esos reportes. Entonces, esos reportes se hacen por medio de información relevante o por medio de la página web, pero tienen que ser públicos para el mercado. En el caso de que son emisiones públicas, porque si son privadas, pues se le dará el reporte directamente al inversionista directo. Entonces, ahí ya lo primero que se hace es el uso de los recursos. Luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese verificador hizo como quien dice esa certificación de ese bono verde, pone unos indicadores que se tienen que llevar. Entonces, usted dijo que iba a bajar tantas toneladas de CO2. Entonces, en la medida en que esas toneladas vayan bajando, se tiene que ir reportando cómo va evolucionando ese proyecto. Y adicionalmente, como el inversionista siempre tiene que estar pendiente que ese proyecto siga funcionando y que ese proyecto siempre siga cumpliendo sus objetivos verdes, entonces el emisor normalmente en sus informes de sostenibilidad anual incluye un capítulo separado por esos proyectos para seguir contando ya no el uso de los recursos porque ya se los gastó, ya demostró que sí se los invirtió a ese proyecto, sino que va a seguir contando es cómo está evolucionando ese proyecto en esos indicadores que le puso esa revisión y adicionalmente cómo sigue el funcionamiento de ese proyecto hasta que se termine, no el proyecto, sino hasta que se termine el bono, hasta que se pague 100% ese bono. Ana, nos escribe Gustavo Zavala, de 30 Minutos de Economía, pregunta, ¿cuándo es la emisión de bonos verdes de ISA y el monto? Ok, la emisión de bonos verdes de ISA es mañana. Hoy salió publicado el aviso de oferta con todas las características y lo que salió público, que lo pueden revisar en la República, más tardecito también lo van a poder revisar en nuestra página web. Se están ofreciendo hasta 300.000 millones de pesos en dos series. Una serie que es 9 años tasa fija y otra serie que es 20 años VR. Bien, Ana, por el momento no tenemos más preguntas, entonces ya vamos, creo que ya cerrando la sesión. Pues les agradecemos mucho a quienes participaron en esta invitación que les hace Grupo ISA con el fin de darles más herramientas, como lo dijimos, para entender el sector y otros temas globales que están tomando mucha fuerza. En unos minutos van a recibir en sus correos toda la información de esta sesión. Perdón, hay una pregunta nueva. Que Rosario Vargas. Rosario Vargas, discúlpame, Rosario, claro que sí. Adelante, por favor. No te escuchamos, creo que tienes el mute. Rosario se parece a Chucho. Exactamente, buenos días Catalina y buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, bienvenido, adelante. Gracias, muy interesante todo lo de los bonos verdes, una inquietud realmente cuando los inversores o los inversionistas los adquieren, ¿qué tanto nivel de versatilidad tienen los mismos? Porque hay papeles que a veces pueden quedarse mucho tiempo en manos de alguien sin que los pueda vender.
En el caso, eso es un tema más de emisores. Nosotros somos emisores recurrentes en el mercado. Entonces, encontrar bonos ISA, nosotros tenemos una curva de bonos muy buena. O sea, nosotros en este momento estamos emitiendo el tramo 14. O sea, hemos tenido 14 emisiones dentro del mercado público de valores. Entonces, por ser ISA, nuestros bonos son más líquidos, se mueven mucho más fácil. Obviamente también tenemos compradores, por ejemplo, en ese largo plazo de 20 años, que son las aseguradoras o los fondos de pensiones, que cuando los compran no los sueltan por nada, o sea, los necesitan en sus portafolios y lo hacen es exactamente así, para que lleguen al vencimiento porque calzan perfectamente con lo que ellos manejan, que son rentas vitalicias, que son seguros de vida y todo esto. Pero más en el corto plazo, donde entran personas naturales, fiduciarias, ahí es donde se transan más fácil. Y yo te diría que no es difícil transar un bono en el mercado secundario de ISA, o sea, se ven transacciones, los usan muchas personas naturales o fiduciarias o empresas y no es difícil. Pero vuelvo y te lo digo, es más porque ISA es un emisor conocido y recurrente. Entonces, como tiene una curva fácil de manejar, se transan mucho más en la bolsa. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ya creo que ya son todas por el momento. Muchas gracias, Ana, por ese importante conocimiento que compartes con nosotros.